bienes o las cosas. No se olviden que los bienes o las cosas al final pasan a ser un objeto que dentro del derecho muchas veces se pueden tomar. Y se pueden tomar en nombre propio esas cosas y al final cuando son susceptibles ahí sí que de apropiación, por un lado mencionaba, y susceptibles de poderse ingresar al patrimonio, se nos convierten en bienes, ¿ya? Y que desde ahí se pueda venir y desprender una clasificación dentro de los mismos. Compartía el martes pasado que entonces esos bienes, esas cosas susceptibles de apropiación, incrementan el patrimonio. Y sí, solo sí, ¿verdad? Cuando tienen un efecto jurídico, podemos entonces ya venir y desprendernos de que el bien comprende, óigase bien, ¿verdad? El bien comprende todo lo que es un elemento de fortuna, ¿verdad? O de riqueza en algún momento, pero que es susceptible de apropiación, que es susceptible de poder sacarle un provecho, ¿verdad? Y ese provecho puede ser en beneficio de un individuo o de una colectividad como tal. De ahí podemos entonces especialmente establecer que los bienes siempre van a representar el activo dentro del patrimonio de una persona. Óigase bien, el activo dentro del patrimonio de una persona. Ya desde ahí les estoy mencionando que activo y patrimonio no son la misma cosa. A ver, si alguien me ayuda. ¿Alguien tiene la diferencia entre lo que es un activo y lo que es el patrimonio de una empresa? ¿No? Bueno, tengamos presente que el activo básicamente genera la posesión, pero al mismo tiempo mi capital como tal. El patrimonio representa ese conjunto de bienes o cosas, pero como contraparte voy a tener mi capital y algunas obligaciones como tal. Para todos, a pesar de que no hayan estudiado para peritos o en mi caso como contador público y auditor, la gran diferencia es y se marca en aquella famosa ecuación contable en donde A es igual a P más C. A, el activo, pero la sumatoria de todo ello es el patrimonio, el total del activo, dicen muchos. Pasa a ser patrimonio. ¿Por qué? Porque como contraparte, ¿ya? Como contraparte, vamos a encontrar de que si el activo le suma 1,000,000 de quetzales, ¿ya? Definitivamente, ese 1,000,000 de quetzales, si todo es mío, ojo, en ningún momento, ¿ya? Ese ese 1,000,000 de quetzales va a tener una obligación, algo por pagar, ¿ya? Todo lo contrario, está liberado totalmente. Pero sí, ese 1,000,000 de quetzales, yo debo 100,000 quetzales, puedo decir, yo tengo un capital, tengo un activo propio de 900,000 quetzales y tengo un patrimonio de 1,000,000 de quetzales, pero ese 1,000,000 de quetzales, al final, aquí ya viene lo interesante, ¿va? Al final, tengo una obligación, tengo un pasivo de 100 y tengo un capital de 900. Y ya de ahí se cuadra la ecuación, 1,000,000 de quetzales de cada lado. Háganme un gran favor, respetables compañeros. Por ahí, yo no sé si ustedes tienen chat, yo en realidad prefiero no estar dentro del chat muchas veces, pero tengo a algunas personas que han intentado ingresar, pero solo tienen una inicial,
y no los estoy aceptando. Si colocan una foto, con todo gusto yo acá he aceptado ya a varios, pero porque tienen foto. Solo con inicial no estoy aceptando. ¿Por qué? Porque esta invitación, así como muchos de ustedes han entrado sin tanto problema, les llegó al correo oficial que reportaron al momento de la inscripción. Y lo único que tienen que hacer es aceptar la invitación y ahí entran como tal. Pero están intentando entrar a través de otro tipo de aparatos y dicho sea de paso, pues, no colocan foto, solo tienen inicial, entonces así no los puedo aceptar. Bueno, platicábamos entonces que esos bienes al final van a convertirse en un activo dentro de los, es decir, esos bienes o cosas pasan básicamente a ser parte del activo dentro del patrimonio de una persona. La persona va a tener patrimonio cuando tiene obligaciones y tiene un capital. Y va a tener solo activo cuando todos los bienes están libremente y no tienen ningún tipo de gravamen. De esa cuenta, entonces, podemos establecer que los bienes, siendo cosas que pueden ser objeto de apropiación, cosas que no están excluidas del comercio por naturaleza, ¿ya? Todas esas cosas son bienes que las personas pueden poseer. Y aquí hay algo interesante, ¿va? El Código Civil nuestro, allá por el 442, recuerdo que establece la definición de un bien. Y establece claramente que los bienes, las cosas que son o pueden ser objeto, óigase bien, de apropiación como tal, ¿ya? Pues lo único es que el Código Civil le da una clasificación de bienes muebles y de bienes inmuebles. ¿Mm? Esas cosas que en última instancia pueden ser objeto, aquí ya viene, ¿va? De apropiación o una base de un derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay derechos dentro de determinados bienes. Un derecho real sobre determinadas cosas. ¿Ya? Eso es algo que en algún momento, pues, es un poder directo que pueda tener una persona sobre un bien y que terceras personas no se pueden oponer a ese derecho que ustedes puedan tener sobre determinados bienes. Mencionaba que nuestro Código Civil en el 442 entonces deja establecido dos tipos de bienes, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Dentro del tráfico mercantil, que es muy similar la definición, ¿ya? Deben de tomar en consideración que son bienes, ¿ya? Todos aquellos que puedan ser corpóreos o incorpóreos como tal, que puedan ser bienes muebles, que se van a subclasificar en bienes muebles e inmuebles, y por otro lado vamos a encontrar los bienes incorpóreos, aquellos derechos sobre algunas cosas como tal. Me voy a detener porque el martes fui avanzando y casi nadie preguntó. Y sí, después empezaron a trasladar algunas inquietudes, pero fuera de clase ya no se vale. ¿Ya? Aquí aclaremos, por favor, porque la duda de uno puede ser la duda de muchos. Entonces, yo sí quisiera saber si tienen claro entonces que primero que nada, un bien es toda aquella cosa que pueda ser susceptible de apropiación y que va a ser parte de los activos dentro del patrimonio de una persona y que esos bienes se pueden clasificar en bienes corpóreos y bienes incorpóreos. Insisto, el Código Civil deja bienes muebles y bienes inmuebles. Pero también aquí hay que tomar en consideración que en el tráfico mercantil serían esos bienes muebles que se subdividen en bienes muebles propiamente y bienes inmuebles como tal. Esa es la primera clasificación. Y la segunda, de esos bienes incorpóreos, son todos esos derechos
sobre aquellas cosas mercantiles como un nombre comercial, una patente de invención, una patente de producción, una marca, un eslogan, un cliché, ¿ya? Ese tipo de situaciones muchas veces no son tangibles. Decía el martes que esos bienes incorpóreos pasan a ser parte, óigase bien, parte de los sentidos del ser humano. Mientras que los bienes muebles, los bienes corpóreos, ¿ya? En algún momento, pues se constituyen en todos aquellos bienes tangibles como tal. Me detengo. ¿Les queda claro eso, por favor? Por mi parte sí está claro, Luis. Vale. Gracias, licenciado Silva Girón y licenciada Juárez Cuellar. ¿Alguien más, por favor? Sí, dice por acá el licenciado Ruiz Gómez. Bueno, estamos entonces ante un escenario que los bienes los podemos, en principio, una clasificación general sería esa de bienes muebles y bienes incorpóreos, bienes intangibles, que también así se les puede denominar a los incorpóreos, y a los corpóreos se les puede denominar bienes muebles. Esos bienes, en última instancia, en una clasificación general, van a tener, a la hora de profundizar, una subclasificación. Y de ahí que encontremos que dentro de los bienes muebles vamos a encontrar esas cosas, esos bienes propiamente muebles, pero también vamos a encontrar aquellos bienes inmuebles como tal, ¿ya? Esas cosas al final o esos bienes, ¿ya? Son parte de esa primera clasificación que tienen los bienes. Primera clasificación. Los corporales, que se constituyen entonces en cosas tangibles, un aparato, una computadora, un vehículo, maquinaria, herramienta, el mismo dinero que es tangible, pasan a ser bienes muebles como tal. Dentro de la subclasificación de esos bienes muebles, vamos a encontrar aquellos bienes, ¿ya?, inmuebles, ¿ya?, todo aquello adherido a una porción de tierra. Bueno, y por otro lado, vamos a encontrar entonces aquellos que no tienen una situación fija, que no pueden ser desplazados de un lugar a otro. ¿Mm? Y eso, básicamente, que no puede ser desplazado de un lugar a otro, es un inmueble, ¿ya? Mientras que aquellos que no tienen una situación fija pasan a ser esos bienes muebles trasladados de un lugar a otro. No vayamos tan lejos, ¿ya? Un título de crédito, que es donde vamos a ir a aterrizar más adelante. Un título de crédito, pues entra a constituirse como, por decir algo, jalemos acá, un libro de filosofía del derecho. Pensemos que esto sea un título, un trozo de papel. Ese trozo de papel puede ser trasladado de un lugar a otro. Entonces se constituye un título en bien mueble por la característica sine qua non de que se puede trasladar de un lugar a otro como tal. De esa cuenta, entonces, nuestro Código Civil siempre nos dará aspectos relacionados o nos legislará cuando aquellos bienes que en algún momento pues se puedan venir y catalogar como inmuebles, en el 445 del mismo código, de una vez nos deja instituido, ¿ya?, que todo lo que esté adherido al suelo o al subsuelo, ¿ya?, en ese momento pues, mientras no sean extraídos, mientras estén adheridos, son bienes inmuebles como tal. Y al mismo tiempo, ¿ya?, hay que tomar en consideración que esos bienes inmuebles muchas veces tienen accesorios, ¿ya?, y pasan a constituirse algunos accesorios en bienes muebles, algo adherido, pero algo que puede ser trasladado. Ejemplo, el menaje de casa,
Ustedes lo tienen, pero lo pueden trasladar. En ese momento hay bienes muebles como tal. Y los bienes muebles regulados en el 451 del Código Civil como tal, nos deja que pueden trasladarse de un lugar a otro, que en algún momento pues las acciones, los títulos, esos trozos de papel, al final se consideran como bienes muebles. Todo el menaje de casa que dije en su momento. Bueno, ahora bien, dentro de esos bienes muebles mencionaba, ¿ah?, que podemos encontrar una subclasificación y pueden darse en aquellos bienes fungibles. ¿Ah? Y los bienes fungibles, esos pueden ser sustituidos por otros, siempre y cuando sean de la misma especie, de la misma calidad y que sean la misma cantidad. ¿Ya? Esa subclasificación de bienes fungibles entonces nos lleva a que, ¿ya?, a que estos bienes fungibles tienen una característica y es que pueden ser sustituidos por otros del mismo género. Ejemplo, yo les puedo venir y trasladar como bien fungible, que pasa a ser una subdivisión de esos bienes muebles, 100,000 quetzales. Y les puedo venir y trasladar, ejemplo, un trozo de papel catalogado como un cheque en 100,000 quetzales. Y resulta ser de que voy precisamente al banco y de repente viene el banco y me puede dar, pues, en quetzales de 200, en denominación de billetes, quiero decir, de billetes de 200, en denominación de billetes de 100, de 50, de 20, de 10, de 5, de un quetzal, ¿ya? Y ahí puede entonces uno visualizar cómo hay, claro, en volumen nos dan más trozos de papel, pero en valor, es la misma cantidad. Es la misma especie porque nos están dando papel moneda, ¿ya? Y la misma calidad, ¿por qué? ¿Verdad? Porque el papel moneda es homogéneo, tiene que tener ciertas características el dinero. Y de ahí podemos encontrar entonces, ¿ya?, que eso se constituye como un bien fungible. Otro bien fungible podría ser que alguien venga y me preste un quintal de azúcar. Azúcar blanca, X marca, ¿y qué me va a pedir? Bueno, yo no le voy a devolver la misma azúcar porque ya la utilizaron para endulzar bebidas como tal. Pero de repente voy, adquiero el producto y se lo devuelvo. Le devuelvo el quintal de la misma marca, la misma calidad. No es la misma azúcar, pero le estoy devolviendo el bien fungible como tal. Me detengo. ¿Les queda claro ahí lo que son bienes fungibles? De parte. Sí, Sí, licenciado. Sí, Vale. que estamos bien. Bueno, muchas gracias. Ahora bien, dentro de esa clasificación, así como hay bienes fungibles, hay bienes no fungibles. Y esos bienes no fungibles pasan a constituir aquel grupo que no puede ser reemplazado por otros de las mismas cualidades. Cualidades. ¿Ya? Entonces, yo no podría venir y reemplazarle un vehículo a alguien que tenga, ejemplo, una edición limitada y que en algún momento ese bien, cuando me lo empiecen a reclamar, yo deba de venir y entregarle el mismo bien, las mismas cualidades, las mismas características, el mismo topón, el mismo rayón que tenía, ¿ya?, el mismo kilometraje. No se puede muchas veces, ¿ya? O alguien que venga y tenga una Gioconda o la famosa Mona Lisa y que alguien
pues la custodia por X o Y razón la pierde, no puede sustituirla ya con, era única, por ejemplo. Entonces, ese tipo de bienes se consideran como no fungibles como tal. Bueno, y luego, pues, dependiendo, ¿ya?, esos bienes muebles a quien le pertenezcan, pueden ser bienes privados o bienes de uso común, ¿ya? Y si son bienes públicos de uso común o de dominio público, también pueden existir bienes públicos de uso no común, que era lo que había mencionado. Y aquí hay que tomar en consideración que el dominio de los bienes, la propiedad de esos bienes, ¿ya?, es importante, pues, que tengamos claro que pueden ser de parte del poder público. La propiedad puede ser parte del poder público. Y si en algún momento pasa a ser parte del poder público, recuerdo que ya por el 457 del Código Civil se establece que esos bienes del dominio del poder público le pertenecen al Estado, ¿ya?, o bien a los municipios, y se van a dividir en bienes de, aquí ya viene, ¿va?, de uso público común y de uso especial, que al final ese uso especial son bienes nacionales de uso no común. Entre los bienes nacionales de uso común, cualquier calle que sea pública, cualquier plaza o parque, cualquier camino de herradura, ¿ya?, incluso el uso de puertos o de muelles públicos como tal, ¿ya? Desde ahí, ese tipo de configuración se nos agrupa en esos bienes nacionales de dominio público de uso común como tal. Mientras que los bienes nacionales de uso, en ese caso, no común, son todos los que van a estar destinados al servicio particular del Estado. Y dentro de esos que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades, de las entidades descentralizadas, ¿ya?, pues aparte de que están destinados, constituyen parte del patrimonio o del Estado o del municipio, de la entidad descentralizada. Y de ahí podemos ver entonces que pasa a constituirse en un bien nacional de uso no común. Los ingresos fiscales y municipales no son de uso común, son bienes de uso no común. Le pertenece al Estado o al municipio según la asignación presupuestaria y ellos pueden ejecutarla como tal. Los yacimientos de hidrocarburos, los terrenos que tengan excedente de tierra y que alguien no haya tomado una posesión pacífica, que alguien no haya iniciado una titulación supletoria, pasan a constituirse en bienes nacionales de uso no común. Está el caso de las frecuencias electroatmosféricas que había mencionado, y hago mucho hincapié en esto. ¿Por qué? ¿Ya? Porque vean, si dejan funcionar así por así una radio comunitaria, ya les cae la superintendencia de telecomunicaciones y ahí sí que básicamente con orden de captura, ¿ya? Los monumentos, las reliquias. Ojo, ¿eh? Si en algún momento ustedes, ejemplo, construyendo, a la hora de perforar el subsuelo, encontraran una vasija con monedas de oro y van, quiero decir, proceden a hacerlo público, el Estado tiene el derecho de venir y posesionarse de ese tesoro. Sí, que estaba en mi terreno. Sí, pero está en el subsuelo y eso le pertenece al Estado. Entonces ahí la gente se queda
calladita, o si no se los quitan como tal. Bueno, hay una serie de bienes de uso común, ¿verdad? Que muchas veces pues se aprovechan para el desarrollo, se aprovechan para las necesidades, se aprovechan para, en este caso, poder permanecer o pernoctar en esas áreas, ¿ya? Y me refiero a aquellas extensiones de tierra que le pertenecen al Estado y que muchas veces, a pesar de que exista una restricción, pues hay ciudadanos que adquieren el derecho para poder gozar o disfrutar de la posesión de una parte o del terreno que se dé. Y aparece aquella famosa institución que eso cree que sería la Oficina de Control Territorial del Estado, ¿ya? Para efectos de poder asignar parcelas, poder asignar X cantidad de tierra a cambio, óigase bien, a cambio de una cuota anual por posesión de esos bienes. Siguen siendo bienes del Estado, pero que son aprovechados por particulares como tal. Y se convierten entonces, siendo bienes de uso no común, muchas veces se convierten en bienes de uso común. ¿Dejo claro eso ahí, por favor? Me dicen. De mi parte está claro. Va, está bien. A ver, licenciado, por ahí, Tatawin, cuénteme. Eric, licenciado Eric Alexander, cuénteme. Así es, licenciado, buenas noches, licenciado, honorable licenciado y compañeros. Una consulta, esos bienes nacionales de uso común no cambia su, ¿cómo le dijera yo? Que son bienes de uso común, por ejemplo, los peajes que son de uso que son de uso nacional y de uso común, cambiarían su forma de hacerlo así al momento de cobrarle a todos los que pasen, así coloquialmente que pasen y que transiten en esos caminos. Licenciado Lucas, no sé si se entiende mi pregunta. Sí, es correcto. Hay bienes de uso común que muchas veces siguen siendo de uso común, pero administrados por particulares. Caso, autopista Palín-Escuintla. Aquí hay que tomar en consideración algo. Dentro de los convenios que muchas veces se suscriben, lo que hacen es, y principalmente hoy en día la mayor parte de gente que ha hecho gobierno, lo que hace es legislar para ir obteniendo algún tipo de beneficio económico como Estado. Pero si fuera integralmente un buen beneficio para el Estado, creeríamos que está magnífica la decisión. Le puede ahorrar a uno tiempo, le puede ahorrar a uno costos de reparación, pero ojo, de reparación, pero porque las áreas al final o no permiten que se mantengan en buen estado pese a que se les da mantenimiento, o porque le queda a uno el recorrido mucho más retirado, haciendo uso de un área administrada por particulares. Y menciono esto porque muchas veces el fin justifica los medios, decía Maquiavelo, y dentro de ese contexto, la carretera, por ejemplo, Escuintla, Puerto Quetzal, al puerto como tal, muchas veces dejaron de darle mantenimiento. Esa fue una de las pocas carreteras bajo que se le dio casi que finalización bajo el gobierno de Arzú y se inició bajo el gobierno de Cerezo. Pero aquí hay algo interesante, ¿ya? Si tan solo, ¿ya? Lástima, no estamos en el curso de financiero, pero si tan solo atendiendo al tema de las finanzas y del presupuesto, uno revisara esos presupuestos ejecutados en aquel entonces, era una carretera que fue inaugurada y que bajo un contexto de 4 carriles de ida y 4 de regreso. Pero aquí hay algo interesante, ¿va? Esos 4 carriles nunca existieron de ida. Existieron 4, 2 de ida y 2 de regreso. Y luego ya no le dieron mantenimiento.
un tiempo, a veces le daban mantenimiento, luego la descuidaron. ¿Para qué? Para empezar a justificar la adjudicación a través de la ley de alianzas privadas, Estado, alianza privada, es una ley que permite administrar los bienes, óigase bien, a un grupo, o sea, se le traslada a un grupo de particulares para que administre determinados bienes del Estado, siendo el grupo el que le invierta en la mejora o en la construcción de ese bien. Usted como inversionista, si suscribe a través de la alianza de inversiones privadas con el Estado, ley de alianzas privadas, le invierte una plata a esa obra, usted tiene derecho a un retorno durante cierta temporalidad, ¿ya? Pero ojo, ¿ya? El Estado, entonces yo no puedo invertir, seguir tirando plata ahí, voy a trasladarlo y que desde ahí recibo un beneficio, lejos de invertirle a ese bien. Ese tendría que ser el propósito. El tema es que penosamente muchas veces no le dan mantenimiento y también estas personas pues casi siempre se apoderan. Y aquí hay algo interesante. La inversión, por ejemplo, que usted haya hecho debe diluirse. Ese proceso, ese costo debe diluirse dentro de los 25 años a que se tiene derecho para administrar ese bien. Y luego se le tendría que entregar al Estado y que el Estado siga dándole mantenimiento. Ahí, ese bien de uso común público, pues a través de la ley pasó a ser administrado y sigue siendo de uso común público, pero a través de un pago como tal. Nos disfrazan el asunto, licenciado Eric Alexander. A ver por ahí, licenciada Jiménez Santos. Sí, licenciado, una consulta. Así como el terreno donde está el Centro Universitario de Zacatepeques fue donado por una asociación a la municipalidad. En ese momento era de uso común público-privado, privado. Ahorita que ya se construyó el centro universitario y va a acoger a más estudiantes, ¿sigue siendo privado o pasa a ser público? No, recuerde que desde cuando era de la asociación era prácticamente un bien privado. Desde el momento en que se le traslada a la municipalidad, pasa a ser dentro de la clasificación un bien de uso, perdón, un bien de uso no común, ¿ya? Porque le pertenecía a la municipalidad, ¿ya? Pero ojo, el edificio, ¿ya? El terreno, ¿quién los va a administrar? ¿Lo va a administrar la universidad? Sigue siendo un bien de uso, óigase bien, no común, pero de servicio público, ¿ya? ¿Por qué? Porque no cualquiera entra, no cualquiera pasa por ahí, ¿ya? Ahí va a estar habilitado para los compañeros que incluso quieran ir a cerrar su carrera ahí con todo gusto. El Centro Universitario de Zacatepeques le otorga el título a la licenciada Claudia Lucía Jiménez Santos. Mientras que ahorita usted está, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales le otorga el título de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, los títulos de abogado y notario a la licenciada Claudia Lucía Jiménez Santos. Entonces, es facultad, ¿ya? Es centro universitario. Dos cosas distintas, pero pertenecen a una misma universidad. La universidad, ¿será que tiene la propiedad del terreno y del inmueble? No. Si sigue siendo municipal, sigue siendo prácticamente un bien. Aquí ya viene lo interesante, ¿va? O sigue siendo, mejor dicho, un bien, ¿ya? Que al final pueda ser catalogado como de uso, ¿ya? De uso público, pero ojo, no común, ¿ya? ¿Y por qué no común? Porque al final le pertenece al municipio, le pertenece precisamente o bien a la universidad como tal. Entonces se constituyen como bienes de uso no común. Y cuando digo al municipio o bien a la universidad, es porque
hay que ver realmente si se llega a trasladar. Le voy a dejar otro ejemplo. La escuela donde estuvimos funcionando tanto tiempo, la escuela J. Adrián Coronado Polanco. La extensión territorial de la escuela le pertenece al INGUAT. El INGUAT es una institución autónoma, con patrimonio propio, ¿ya? Eso, al final, es un bien nacional de uso no común. No cualquiera podía entrar, ponerse a vivir, hacer uso de, ¿ya? No, ahí funcionaba la escuela. Se logró en el 2020 que el INGUAT desmembrara de su propiedad del resto de lo que es el rancho Nimajay y se lo donara al Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación sigue siendo parte del Estado. Entonces sigue siendo un bien nacional de uso no común, pero le pertenece ahora al Estado. Antes le pertenecía a una entidad autónoma. Mientras que lo que usted preguntaba le pertenecía a una asociación, a una ONG. Esa ONG era particular. Por mucho que fuera ONG, era particular. Ah, pero aquí viene. ¿A quién se la donó? A la municipalidad. Entonces sigue siendo un bien nacional de uso no común. ¿Por qué? Porque el municipio goza de autonomía, pero nadie puede ir a vivir. Aquí lo que pueda existir es un convenio, no desconozco, pero podría ser que exista un convenio interinstitucional. ¿Para qué? Se cede el terreno, se construye el centro universitario ahí. Ah, entonces ya hay copropiedad. Dos entidades autónomas. ¿Qué derecho se va a tener? ¿Estamos ahí, licenciada Jiménez Santos? Sí, licenciado, muy amable, gracias. Bueno, sí, licenciado Eric, por ahí, diga. Buenas noches, disculpe que sea necio, pero, por ejemplo, si un bien nacional que es de uso público, por ejemplo, en el caso que, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, que es autónoma, que todas las personas que somos de escasos recursos, por ejemplo, y aunque no seamos de escasos recursos, la utilicemos, ¿será que eso pueda llegar en algún momento a privatizarse así como las carreteras que son de uso bien nacional y público, como para dársela en concesión a otras personas, por ejemplo, a los mexicanos, y que los mexicanos nos cobren a nosotros para transitar en nuestro propias carreteras nacionales, del cual el gobierno tiene la obligación de darnos ese, o de, por ejemplo, de que las carreteras estén en buenas condiciones para que nosotros transitemos? Disculpe la pregunta, no sé si se entendió o me preguntan de nuevo, yo les puedo consultar, responder, perdón. Sí, licenciado Eric Alexander. Veamos, insisto un poco. Los bienes nacionales de uso no común siempre le pueden pertenecer al Estado, a las municipalidades, a las entidades descentralizadas, ¿ya? Y siguen siendo parte de los activos o del patrimonio del Estado. Los bienes nacionales públicos, ¿verdad? Ojo, son los de uso común, aquellos que no tienen restricción alguna, ¿ya? Entonces, cualquier plaza, cualquier parque, donde usted transite sin ningún problema, es un bien nacional de uso común, pero es público. Mientras que los bienes nacionales de uso no común es donde va a tener que pagar. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. El Estado podrá tener la obligación, ¿ya? El Estado está cediendo bienes nacionales de uso común a uso no común, porque los va a usar quien pueda pagar como tal. Sí, dígame, licenciado Eric, veo que sigue levantando la mano. Sí, gracias. O sea que la universidad en algún momento que es de uso común y que es de necesidad para todos nosotros, los guatemaltecos, en mi caso mío, me pongo de ejemplo, yo tengo necesidad de utilizar de una enseñanza superior,
puede llegar a eso en algún momento, de ser autónomo, llegar a algún momento en pagarlo, por ejemplo, llegar en ese sentido de llegar a pagar, por ejemplo, por decirlo así, y coloquialmente, llegar a pagar una mensualidad, por ejemplo, como una universidad pública, licenciado, disculpe. Sí, bueno, ya pues, le voy a responder, aunque aquí ya nos estamos saliendo del tema de derecho mercantil. Me voy a centrar en dos escenarios. El primero, indistintamente, óigase bien, indistintamente de que paguemos la misma cuota al año, que son 105 quetzales, ¿ya? Indistintamente de eso, ¿ya? La universidad goza de autonomía, tiene patrimonio propio y los bienes que la universidad pueda tener pasan, que sean propios, obviamente que sean parte de ese patrimonio, son bienes nacionales de uso no común. De uso no común porque usted puede pagar los 105 y usted no es tanto los 105, sino que el derecho, óigase bien, el derecho para poder ingresar a estudiar y prepararse. Si usted no hubiera pasado las evaluaciones, no entra. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente que debe de ir a pagar una cuota mensual a cualquier universidad hermana o privada como tal? Si nuestra alma mater cambiara la metodología, y le voy a decir, los posgrados, los doctorados, ¿verdad? Cuando digo posgrados me refiero a maestrías, a doctorados, esos se pagan, ¿ya? Y ahí hay una falencia porque el Estado simplemente nos está dando un auxilio, ojo, y aquí hay algo triste, ¿ya? Dentro de un presupuesto general de ingresos y egresos, para el hecho de la educación superior, como usted lo mencionaba, pero nos han dejado únicamente hasta la licenciatura con pago mínimo anual. Intente entrar a un posgrado. Tienen que pagar mínimo, casi 9,000 quetzales por año. Entre al doctorado nacional, ¿ya? A querer estudiarlo. Tienen que pagar fácil, casi los 20,000 quetzales solo en matrícula por año. Ahora, entre a estudiar un doctorado, una maestría a nivel de relaciones internacionales que la universidad tiene con otras universidades de globo terráqueo, porque hay con Cuba, hay con España, ¿ya? Ojo, ¿ya? Fácil, le digo, se tienen que pagar casi alrededor de casi 25,000 quetzales. Me quedo corto todavía. Casi 25,000 quetzales. Anual, ¿ya? Y por obligación, hoy posgrados, a nivel de maestría, a nivel de doctorado nacional o bien internacional, son 3 años como tal. Entonces, ya si usted hace números, dice, pero la mayoría de personas de afuera dice, pero eso es barato, pero es barato porque ya saben que vienen pagando una cantidad mayor en una universidad privada que muchas veces, con el debido respeto, no llena las calidades. Que le duela y que le pese a quien le pese, brinda la San Carlos y con todas nuestras falencias. Porque no me dejarán mentir que en el trayecto del camino habemos docentes que no llenamos la expectativa. Entonces, el hilo es muy, muy fino, licenciado Eric Alexander, para poderle decir que la universidad vaya hacia ese. Eso ya solo nos corresponde a todos, profesionales, estudiantes. Yo me considero estudiante, a profesionales que sean egresados de San Carlos, y por eso cuando uno se gradúa, juramento, defender la autonomía, y eso implica no privatización como tal. Bueno, lo dejo ahí porque si no ya estamos en una clase de ciencia política como tal, ¿ya? Estamos ahí. Ajá. Gracias, licenciado. Sí, se le agradece. Es cierto eso que de defender la autonomía, el defender, en pocas palabras, que somos de tal universidad, pues sí es cierto. Y
pues hasta aquí defender lo que hasta donde uno está y en el futuro, pues hacer lo mejor posible por la universidad y se lo agradezco mucho. Gracias, para servirle. Bueno, dejamos a manera de conclusión entonces que dentro de los bienes de dominio público hay de uso común y de uso no común. Los de uso común, insisto, parques, plazas, calles, riberas de río, áreas de playa que no estén privatizadas. Y de uso no común, aquellas que gozan de alguna restricción y que le pertenecen al Estado, al municipio, a cualquier entidad autónoma con patrimonio propio. Ahí entiéndase Seguro Social, entiéndase Contraloría, entiéndase RENAP, entiéndase INASIF, entiéndase Universidad de San Carlos de Guatemala, y así podríamos abordar algunas otras, ¿ya? Bueno, eso es en cuanto a los bienes, óigase bien, ¿ya? Nacionales de uso común y de uso no común. Y luego, pues, me quedo con que los bienes de propiedad privada, básicamente, pueden ser dueños, la persona individual o bien una persona jurídica, pero siempre que tengan un título legal. ¿Y en qué momento podríamos venir y establecer que hay título legal para alguien? Si alguien me ayuda con el Código Civil, por ahí, por favor, en el 460, si fueran tan amables, el Código Civil. Artículo 460. Bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tengan título legal. Muchas gracias, licenciado Silva Girón. Bueno, y ahí tenemos entonces la esencia de que todo aquel que posea una escritura pública registrada, ya sea en el primer registro general de la propiedad en la zona 1, o bien en el segundo registro de la propiedad general de la República de Guatemala en Quetzaltenango, ya desde ahí encontramos, ¿ya?, que hay un folio real, y ese folio real automáticamente le permite a alguien lucir su escritura como tal. Entonces, ahí hay propiedad privada. Hay quienes tienen, por ejemplo, en este caso, pues pueden tener derechos de posesión, ¿ya? Hay una serie de extensiones territoriales que le pertenecen muchas veces al municipio. Ejemplo, todos los que habitan alrededor del Hospital Nacional de la Antigua Guatemala, toda esa área le pertenece al municipio. Y no ha existido en algún momento un tipo de desmembración para iniciar titulaciones supletorias. Las últimas colonias que al final se construyeron en el siglo pasado, después del terremoto del 76, estas permitieron una adjudicación, un derecho de posesión durante 25 años mientras iban amortizando la propiedad. De igual forma, podría darse en el caso de todas las playas que están adjudicadas y administradas por OCRET para efectos de poder establecer que ahí lo que hay es una posesión. Y ese título de posesión limita muchas veces la transferencia en compraventa. ¿Ya? Ahorita le doy la palabra al licenciado Jerónimo. La transferencia en compraventa limita el generar en algún momento pues el traslado sin la autorización del legítimo propietario de parte del Estado. Licenciada Jerónimo Hernández, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Buenas. Solo con una consulta. A mí me entra duda, entonces, en dónde quedan las propiedades, en este caso, los terrenos, ¿verdad? Que son municipales, por ejemplo. En San Felipe tengo entendido. Perdón que le interrumpa. Ya desde ahí la detengo, porque usted me dice dónde quedan las propiedades. No son propiedades, es posesión. Ajá. Sí. Y perdone que la haya interrumpido, continúe, pero... No tengo pena. Sí, está bien, gracias.
En un privado, ay Dios, ahí mire, Ahí me quedo. va para afuera. Entonces, Sí. vayamos arreglando ahí el léxico jurídico, por favor. Cuénteme, no tenga pena. Licenciada. Bueno, yo creo que no fue mucho. Sí, no tenga. No, es que se me había bloqueado mi micrófono. Ah, Es lo que le decía acerca de las propiedades que son municipales, Lick, que en este caso las personas que habitan en este tipo de propiedad, ellos no cuentan con ningún título de propiedad. Entonces, esto quiere decir que la municipalidad o las personas que las representan en cualquier momento pueden ir y desalojar a estas personas o cómo está esa situación, porque la verdad no he entendido. Supuestamente yo escuché de una señora igual de Vista Hermosa, de que a esta persona dice que le dieron la propiedad municipal, pero que después la señora se lo vendió a otra persona y solamente tenía un documento. Pero ilegal. si es municipal, eso es lo que yo no muy entendía. Yo solo escuché lo que estaban platicando, ¿verdad? Y no quise interrumpir en la conversación por lo mismo, porque realmente hay que estar bien enterados de eso para poder venir y hablar de este tema, ¿verdad? Pero ahorita que habla usted de este tipo de bienes, pues ahí pienso que entra un poquito esto, ¿verdad? Bueno, solo hay que tomar en consideración que lo que las municipalidades le entregan muchas veces es, o bien suscriben un acta de adjudicación, óigase bien, de posesión de la extensión territorial. Entonces, ahí lo que existe es una autorización para posesión del inmueble. Usted mencionó muy atinadamente lo que hoy conocemos como Bellavista, que en realidad, sí, Bellavista, que antes, pues, en Jogotenango le llamaban el papelillo, o el caso de todas las propiedades, óigase bien, toda la extensión, discúlpeme, toda la extensión territorial subdividida en posesión de mucha gente cerca del Cerro de la Cruz, atrás o alrededor del hospital. Muchos lo que tienen es un acta de adjudicación, pero en posesión. Le podría mencionar otras fincas, por ejemplo, en Pastores, todo lo que es parte de los cerros que se toman ahí por el beneficio, son fincas que eran privadas, que el ICTA en su momento vino y lo que hizo fue absorber las fincas, las compró y luego otorgaba títulos, óigase bien, de adjudicación. Pero este tipo de propiedades en realidad tienen limitación para ser transferidas, mientras no se haya concluido con el proceso final de adjudicación en plazo definitivo. En el caso de las fincas del ICTA, el título facultaba para que cada uno, después de la medición que hizo el RIC, pudiera venir e iniciar su titulación supletoria. ¿Ya? Lo mismo puede suceder con las tierras comunales otorgadas en adjudicación, como el Papelillo, como el Cerro de la Cruz. ¿Por qué va? Porque después de 10 años de estar en posesión pacífica, automáticamente, pues, se puede iniciar dicha titulación. Bueno, yo creo que por ahí, yo no sé si todavía está o salió la licenciada Jerónimo de acá. Pero esto es solo para aclarar. Acá estoy, Lick, muchas gracias. Vaya, esto es solo para aclarar en qué momento los bienes son de propiedad privada o siguen siendo de propiedad pública. Yo solo aterrizaría que la persona que haya prácticamente tomado en posesión ese bien y que lo vendió, pues no puede vender el bien. Podría venir y vender los derechos de posesión, pero aún así tiene limitación, porque tiene que haber autorización municipal. En caso contrario, es ilegítimo el negocio como tal.
ese negocio jurídico carece de legalidad. Bueno, y aparte vamos a encontrar también dentro de esos bienes de propiedad privada aquella clasificación de algunos bienes que dentro del tráfico mercantil se les denomina cosas mercantiles. Había pedido favor el día martes que le dieran lectura a lo que es el artículo 4 del Código de Comercio, en donde aparecen las cosas mercantiles. Y dentro de las cosas mercantiles aparecen los títulos de crédito. Ya solo ahí podemos analizar del 385 en adelante todo lo relativo a esas cosas mercantiles, que es el libro tercero de nuestro Código de Comercio. También la empresa mercantil y sus elementos, del 655 en adelante, ¿ya? Y también las patentes de invención, las patentes de modelo, las marcas, los nombres que están aglutinadas dentro de lo que es la ley de propiedad industrial como tal, ¿ya? Entonces, hay una ley específica para efectos de poder, en este caso, pues, reconocer lo que es la propiedad, en este caso, industrial en Guatemala. Y desde ahí, ¿ya? Tomemos en consideración que así como hay también propiedad intelectual, ojo, porque hay propiedad industrial, pero también hay propiedad intelectual. Y cada una de la legislación faculta, por ejemplo, para efectos de protección, ¿ya? Ejemplo, alguien descubre una fórmula para un medicamento, alguien una fórmula para un proceso de producción, debe de acudir al registro de la propiedad intelectual. Y desde ahí, desde ese registro, tendrá todo el derecho para efectos de poder establecer el registro de una marca, el registro de un logo, o poder obtener su patente, poder establecer la canalización de los derechos de autor y conexos que se puedan tener sobre ese tipo de patentes. Eso, al final, es propiedad intelectual, ¿ya? Pero también vamos a encontrar la propiedad industrial. Y la propiedad industrial, para el caso nuestro, tomemos en consideración, ¿verdad?, que es más venir y tener la facultad o el derecho para poder, en este caso, proteger procesos de producción. Y dentro de esos procesos de producción, tomemos en consideración, pues, que también puede cubrir algunas ramas de propiedad intelectual y unas ramas de propiedad industrial, ¿verdad? Los derechos que pueda tener un autor es propiedad intelectual, pero cuando esa propiedad o esa autoría lleva un proceso de producción, ese tipo, óigase bien, de procedimiento, ese tipo de componentes pasan a ser parte de la propiedad industrial. Y hay legislación al respecto, por favor, ¿ya? Entonces, no perdamos de vista que en el caso de la ley de propiedad intelectual en Guatemala, pues nos permitirá venir y poder, en este caso, reconocer todo el procedimiento indispensable para la fijación, ¿ya?, de dicho procedimiento. Ese es el decreto, ¿qué? 57-2000, que es, en pocas palabras, la ley de propiedad industrial como tal, ¿ya? Y por otro lado, pues van a encontrar la ley, aquí ya viene, de propiedad intelectual, ¿verdad?, que también para el caso Guatemala va a existir un procedimiento y ese procedimiento nos lleva a la creación de algunos registros para efectos de poder explotar, poder grabar, poder enajenar, poder generar una compraventa de derechos de dicha, en este caso, dichas patentes como tal. Bueno, desde ahí,
el hecho de que tengan una patente, ¿ya? Una patente de empresa, una patente de sociedad, una patente de invención, una patente de marca, una patente que registre la propiedad intelectual a una obra, etcétera. Ese trozo de papel es el que se nos convierte en bien mueble, el que puede ser susceptible de trasladarse de un lugar a otro como tal. Bueno, pregunto, ¿alguna inquietud hasta ahí? Bueno. De mi parte, no, No, licenciado, gracias. gracias. Bueno, bajo ese contexto, entonces, tomemos, sí, licenciado Eric, diga. Esa patente, perdone, esa patente puede ser sobre algún bien que sea del Estado. Igual disculpe que sea necio, pues, pero por ejemplo, en el caso de cobrar algún peaje, se puede sacar patente con algún bien que sea del Estado, bien nacional. Lo que pasa que no, ahí no registran el bien, licenciado Eric Alexander. Ahí la patente se obtiene para la prestación del servicio o administración, ¿ya? De una sociedad, ¿ya? Yo tengo entendido que ya lo mencionó usted, es una sociedad de capital mexicano y dicho sea de paso, pues tiene su patente de sociedad y su patente de empresa, ¿ya? Ese tipo de patentes de igual forma pueden en algún momento ser transferidas, ¿ya? Pueden ser hipotecadas. Ejemplo, no le cumple al Estado en un momento determinado, el Estado podría venir y ejecutar el contrato que se tenga de alianza estratégica y desde ahí pues poder tomar posesión de los bienes como tal. Dígame. Muchas gracias, honorable. Entonces, así como pueblo, por ejemplo, en lugar de tener la obligación de pagar algún peaje, en ese sentido, tenemos más la obligación de pedir al Estado que construya o que le dé un buen mantenimiento a las carreteras, por ejemplo, disculpe. Sí, saliéndonos un poco del tema, sí. Sí, porque usted paga IVA, aunque usted no tuviera vehículo, pero hace uso del transporte, paga IVA. Si usted tiene vehículo y consume combustible, paga IVA. Y el IVA, precisamente, hay un porcentaje de IVAPAS que va destinado precisamente al mantenimiento de las carreteras como tal. Dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, que lo vamos a ver en el derecho financiero, también si usted revisa el 237 y 238 de nuestra Constitución, va a encontrar ese principio de anualidad y de, en este caso, un principio de unificación, ¿ya? La unidad del presupuesto. Y desde ahí se adjudica a los distintos ministerios. Entonces, uno puede venir y estar pagando. Usted puede pagar todos sus impuestos y todo se va como cuando uno tiene un costal y echa arroz de primera, de segunda, de tercera, ahí se revuelve todo, pero luego se puede venir y clasificar para cada ministerio. Pueda que usted esté pagando, por ejemplo, en Chimaltenango, en Zacatepeques o en la capital, y lo que usted es su dinero como tal puede estar sirviendo con los hermanos de Huehuetenango, o con los hermanos de Petén, o con los hermanos de Puerto Barrios, ¿ya? Porque para ahí fue adjudicado la mayor carga de presupuesto en algún momento. Entonces, ese principio de unidad presupuestaria es el que permite entonces generar una planificación como tal. Esto es un poco fuera del tema de derecho mercantil, pero es así como funciona, licenciado Eric Alexander. Muchas gracias. Bueno, teniendo como antecedentes lo que es el bien, los tipos de bienes, no me voy a detener tanto a un sinfín o subclasificaciones de bienes. Traté de abordar lo básico, como lo es bienes muebles, con subclasificaciones de bienes inmuebles, bienes, en este caso, que permiten
diferenciar, óigase bien, ¿verdad? Que permiten diferenciar la clasificación misma de esos bienes corpóreos o incorpóreos. Y desde ahí, aquella otra subclasificación de esos bienes, en este caso, muebles como tal, como pueden ser al final los que pueden ser susceptibles de ser sustituidos por ellos mismos, ¿ya? O en su momento, como pueden ser aquellos que no pueden ser sustituidos. Sí me refiero a los bienes fungibles y a los bienes no fungibles dentro de esa clasificación de bienes muebles. Y por otro lado tenemos los bienes intangibles, que se refiere a todas esas cosas mercantiles, y y la otra subclasificación que hay dentro de los bienes, que es los de propiedad privada y los de propiedad pública. Y dentro de la propiedad pública, recordemos que está el uso común y el uso no común como tal. Entrando ya en materia de lo que es títulos de crédito, podemos ver entonces cómo a través de un proceso histórico, ¿ya? La humanidad ha venido observando la evolución, el desarrollo en materia mercantil. Recuérdense que uno de los principios básicos dentro del derecho mercantil es de que el derecho mercantil es cambiante, es dinámico, es poco formal. Sí, licenciado Eric, dígame. No, perdone, se me activó accidentalmente. Bueno, oyendo. está bien, no tenga pena. Bueno, entonces, un título de crédito como antecedente trae que ese proceso histórico, esa evolución del comercio, eso poco formal, eso dinámico, eso con tendencia a ser transnacional, nos va exigiendo que vayamos dejando de lado lo que inicial y fundamentalmente se daba como trueque, ¿ya? Ese tipo de cambio de una cosa por otra, luego el venir y que se diera la materialización de algunos metales, de algunos productos y que se utilizaran como moneda, y viene precisamente ese cambio monetario que es recibir un bien y entregar algo expresivo en valor monetario, ¿ya? Y luego, pues, la tercera etapa crítica, que es la que nos lleva al crédito como tal. Siendo el crédito, ¿verdad?, el que en algún momento es poder obtener, ¿verdad?, las cosas. Deja uno ya de lado el trueque, deja uno de lado la representación monetaria, y ese crédito empieza a desarrollarse. Y en ese desarrollo, ¿ya?, aparece la necesidad, aparece la existencia de aquella negociación a través del crédito. Y el crédito pasa a ser una antesala de lo que hoy en día es el derecho, en este caso, de las cosas. Y dentro de esas cosas, los títulos de crédito. ¿Por qué va? Porque no es lo mismo ser parte de una sociedad o de una empresa donde uno va a obtener un título representativo de una inversión que uno haya hecho y que es parte de una sociedad, que si se gana, se debe obtener el derecho a participar en el porcentaje que uno ha invertido. Y si se pierde, uno debe, dependiendo del tipo de sociedad, debe de responder a las pérdidas de esa sociedad o de ese negocio. Hay quienes van a responder limitadamente y hay quienes van a responder ilimitadamente. El que responda ilimitadamente tendrá que entregar parte de su patrimonio, pero el que responde limitadamente va concretamente hasta el monto de su aportación dentro de la sociedad. Ese es un tipo de título, ¿ya? Hay participación de uno entonces, pero ojo, pero no es título de crédito, es un título de inversión como tal.
Mientras que el tipo que se puede venir y caracterizar como título de crédito es cuando uno le presta a una empresa, a una sociedad, y a cambio uno adquiere un documento. Ese préstamo, que al final es un crédito, va a estar representado por cualquiera de la diversidad de los títulos de crédito. Próximo día de clase, ya teniendo pues un poco más el escenario y teniendo más compañeros dentro de, vamos a distribuir, que ustedes empiecen ya con algún tipo de trabajo que va a ser necesario para lo que es el segundo parcial. Y con tiempo se los vamos a dejar. ¿Ya? Bueno, el título de crédito entonces, como tal, existiendo ese derecho que alguien que entrega un dinero a exigir la devolución de su plata, pero a exigir la devolución de intereses sobre ese título como tal. Mientras que si alguien invirtió, ¿ya?, va a tener derecho a, cuando la sociedad o la empresa genere ganancias, a cobrar, aquí ya viene, ¿ya?, dividendos. ¿Por qué? Porque el sujeto es parte de ese negocio en el título de inversión, mientras que en el título de crédito el sujeto es prestamista para esa empresa o sociedad y le asiste el derecho de reclamar su capital más los intereses pactados en ese capital. Y si en algún momento pactaron de que al no cumplir se cobrará recargos, pues aquí vendrá la mora por recargo, por mencionar algo como tal. Bueno, bajo ese contexto podemos entonces aterrizar con un concepto de lo que es título de crédito. Y como concepto, porque si ustedes analizan, me gustaría que vean el 385 del Código de Comercio, ¿ya? Y se van a percatar de que una definición propia de lo que es título de crédito no vamos a encontrar, ¿ya? Porque mencionan, pero mencionan una generalidad que son títulos de crédito, los documentos que incorporan un derecho literal, autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible e independiente del título, ¿ya? Eso es lo que regula la ley, ¿ya? Pero cuando uno va a la doctrina, allá por aquellos textos de derecho mercantil del doctor Puente y Calvo, por ejemplo, establece que los títulos de crédito pasan a ser documentos necesarios para ejercitar un derecho literal y autónomo, que en ellos se consigna y que van a estar destinados a circular como tal, a la circulación, establece. Esa es, en pocas palabras, una definición. ¿Qué está estableciendo el doctor Puente y Calvo en esa definición doctrinaria? Que hay una promesa, ¿ya? Y esa promesa de pago por un crédito recibido debe de estar establecida de manera formal. Y para ello, ¿ya?, pasa a ser exigido un título de crédito y que con ello se pueda cumplir con el pago correspondiente. Bueno, pregunto, ¿hay alguna inquietud en este momento? Si no, yo los dejo unos 10 minutos y luego pues nos conectamos en el otro link que ya les llegó a todos también para efectos de continuar con Derecho Financiero. Yo dejo el curso hasta acá y nos escuchamos el próximo martes a las 7:30 en Derecho Mercantil 2. Todo claro, licenciado. Gracias, Lic. No, no, Nos vemos en el siguiente curso, Lic. Feliz noche, Lic. Muchas gracias. Muy amable, feliz noche. Gracias, buenas noches.